Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? No sé si está andando bien el Ahí se escucha. Ah, buenísimo. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles ahora, de 21 a 23 de la noche, un nuevo programa de Opinión Socialista en radio, donde estaremos hablando sobre la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Antes de arrancar con el programa número 69 de Opinión Socialista en radio, al que hemos titulado Se larga la farsa electoral, se profundiza la crisis, les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96 y también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Buen día Sergio, buen día Guille, ¿cómo andan camaradas? Buenas noches, ¿cómo va eso? ¿Cómo anda todo? Acá andamos muy contentos nuevamente, acostumbrándonos a este horario. Y un abrazo gigante acá a nuestra operadora que siempre nos soluciona todos los problemas, Dayana. Y también un fuerte saludo a Pancu, que es el que se encarga muchas veces de condensar lo que pensamos en el partido para poder organizar y escribir esos editoriales que leemos en cada uno de los programas. Le contamos, ¿no?, a toda nuestra audiencia que Pancu sería Alfredo Cáceres. Sería, ¿no? Alfredo Cáceres. Así que, Guille. Buenas noches, les decía, muy contento de volver a estar con ustedes. Y también, por supuesto, además de Diana, le queremos agradecer a Gio Iris, a Marcelo Argüello, que siempre están ahí también trabajando para que este programa salga al aire. También le vamos a mandar un saludo a los camaradas del movimiento piquetero que están ahí ocupando las calles de la capital del país, con que, bueno, ustedes también se han cruzado en el camino a la radio, ¿no? Así es, estaba todo bastante cortado. Bueno, me sumo a los saludos y agradecimientos, y si bien recién mencioné el título del programa de hoy, Se larga la farsa electoral, se profundiza la crisis, ¿cuál sería el desarrollo del programa? Bueno, mirá, lo acaba de decir Guille, ¿no? Están todo el mundo de campaña, viendo a ver si bajan, si suben listas, de acuerdo a los resultados, por ejemplo, de Neuquén, si van juntos, si no van juntos, esas cosas. Mientras tanto, aquellos que realmente sufren cada día, en las barriadas, cada uno de los resultados de las políticas que están llevando adelante para pagar al Fondo Monetario, por ejemplo, están en la calle manifestando. Así que también reitero, me sumo al abrazo que mandó Guille a todos ellos, y vamos a hablar de esta realidad, ¿no? Y para hablar de esta realidad, Guille querido, ¿a quiénes vamos a tener como entrevistadas y entrevistados? Bueno, vamos a estar hablando con un compañero que hemos tenido ya en las temporadas de Opinión Socialista Radio, con Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS. Vamos a estar hablando también con la compañera Laura Lescano, docente, delegada multicolor del Suteba Tigre, con quien vamos a estar hablando de distintos temas, y con Florencia, la compañera de Marcos Bazán, que es víctima de una causa armada en el año 2017 por el femicidio de Anaí Benítez. Así que tenemos un programa muy, muy bueno para la noche de hoy. Así es, interesante programa, compas.
Y le recordamos a todos y a todas que en la segunda parte del programa, promediando las 22 horas, estaremos con la columna sobre la deuda externa a cargo de Juan Carlos Maceiras y Patricia Ramos. Pero ahora, y ya siendo las 9:08 de la noche, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Eiris el editorial del programa del día de hoy. Dayana, cuando vos lo dispongas. La farsa electoral, la crisis capitalista y la necesidad de preparar la irrupción de las masas trabajadoras. La inflación del 7,7% del último mes marca una dinámica que destruye aceleradamente el poder adquisitivo de las masas trabajadoras. La comida y los servicios básicos son inalcanzables y cubrir la canasta familiar se vuelve imposible para millones de personas. Se viaja como ganado, se vive mal y con miedo a perder lo poco que se tiene, a caer en la desocupación o la indigencia, mientras la ira social estalla aquí y allá en una dinámica que se dirige a grandes confrontaciones sociales y políticas. Las elecciones, terreno de la política capitalista, expresión del régimen democrático burgués abierto hace 40 años, domina la agenda de la política en unas internas salvajes en cada coalición o frente, pero no domina la atención de las masas trabajadoras, cuya indiferencia preocupa a los analistas. Los partidos del régimen no ofrecen nada nuevo ante las necesidades sociales y por eso crecen la frustración y el escepticismo de las masas. Es en esa frustración que se apoya Milei para desplegar sus políticas antiobreras y proimperialistas, disfrazadas de antipolítica. Es un agente del capital financiero que trabaja por una brutal devaluación que pulverice los salarios y destruya la resistencia de las masas al ajuste. La reunión sostenida entre la UTEP y la UP y las acciones acordadas constituyen un paso necesario para enfrentar en unidad de acción los recortes que ordena el FMI y que el gobierno aplica. Es con movilización en las calles como se podrá frenar el recorte del programa Progresar, un modesto ingreso que el FMI exige eliminar, cual administración colonial. Es ganando las calles que podemos derrotar el ajuste del Fondo Monetario. En esta coyuntura se justifica promover para el 1 de mayo una movilización de masas unitario, con la consigna fuera el FMI, aunque cada fuerza haga luego su propio acto político partidario. Cada lucha, cada conflicto particular debe inscribirse en el desafío general de derrotar el plan de hambre impuesto por el imperialismo y sus agentes locales. Hace falta una política unitaria que brinde confianza a las masas en su lucha y organización para frenar la aplicación del plan imperialista. Las recetas y amenazas de los sectores más reaccionarios de la clase capitalista, local y extranjera, que viene por todos nuestros derechos e intereses como trabajadores y trabajadoras, buscarán legitimidad en las urnas. La disposición a la lucha se observa todos los días, en los más diversos sectores, aunque los burócratas están ocupados en el armado de listas electorales, a donde se integran para terminar defendiendo el programa del FMI o visitando la embajada yanqui. La escandalosa complicidad que mantienen con el gobierno y el ajuste los hace merecedores de la justa bronca de las bases obreras. Hicimos llegar a las direcciones de las corrientes que integran el FIT Unidad una carta sobre cómo entendemos debería aprovecharse este capítulo de la farsa electoral desde el punto de vista de los intereses de las masas explotadas y oprimidas. Estamos convencidos de que son las acciones de masas las que cambian la historia, aun cuando sea legítimo utilizar la tribuna electoral para preparar las condiciones. Los golpes que están dando y los que preparan los partidos del régimen, tanto progres como la derecha reaccionaria y proimperialista, incluyendo Milei, obligan a cerrar filas y unir las fuerzas de las masas trabajadoras. Comprometemos todo nuestro esfuerzo militante en esas batallas que se están dando y organizando. Fuera el FMI, abajo el estatus colonial. La deuda es con el pueblo y la naturaleza, no con el Fondo Monetario.
para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Clarísimo y buenísimo el editorial del programa de hoy, la verdad. Sí. Me encantó. Y bueno, y sobre... Pensaba mientras lo escuchaba en la venida de ustedes a la radio, ¿no? Es decir, la irrupción de las masas no espera ningún entongue electoral, ¿no? Mientras todos están discutiendo por un puesto posible, bueno, la gente hace lo que tiene que hacer para poder vivir, ¿no? Así es. Y esta noche te voy a decir que va a estar fría la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Están haciendo un gran esfuerzo y se van a tener que cuidar bastante, ¿no? Terrible el ajuste que estamos viviendo, ¿no? En 2 días se ha devaluado nuestra moneda increíblemente con esta suba del dólar cada vez que vamos al supermercado y todo. La verdad que es increíble, así que es lógico y se entiende. Y es un ejemplo, además, lo que están haciendo las y los compañeros acá en la 9 de julio. Pero bueno, a lo largo del programa vamos a estar desarrollando todo lo que dejó el editorial junto a nuestras y nuestros invitados. Pero ahora, y siendo ya las 9:14 de la noche, seguimos en Opinión Socialista en Radio con nuestra primera pausa musical presentada por Sergio Córdoba. Bueno, René, el residente, el ex cantante de Calle 13, homenajea a los campesinos de Puerto Rico con este tema que vamos a escuchar. Nosotros se los queremos dedicar a los sujetos y las sujetas de los cambios que tarde o temprano hemos de lograr, ¿no? A trabajadores, trabajadoras, ocupados y desocupados, que por ejemplo ocupan hoy la 9 de julio y les mandamos un abrazo. A los campesines que luchan contra el monocultivo, por el acceso a la tierra, y a todos los que luchan en cada uno de los frentes que hemos sacado en este programa. Así que escuchamos y homenajeamos a todos los sujetos que van a llevar adelante los grandes cambios que necesitamos, hijos del cañaveral. Bueno, les recordamos que en esta tercera temporada estamos al aire los miércoles de 21 a 23 por nuestra querida AM740 Radio Rebelde, y que para comunicarse con nosotros o dejarnos un mensajito por WhatsApp pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. También por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Bien, y para seguir esta noche ya está con nosotros Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, de Capital, a quien le agradecemos el contacto. Buenas noches, Jorge. Guillermo de los Hoyos te saluda. Guillermo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos. Bueno, estamos hablando de la profundización de la crisis en este programa de Opinión Socialista en Radio. Y bueno, y ante esta situación, que la única salida que plantea el régimen en este momento son las elecciones burguesas, ¿no? ¿Qué opinás al respecto? ¿Cuál sería para vos la salida de nuestra clase, ¿no? Te preguntamos como militante revolucionario que sos, además. Sí, efectivamente, digamos, hay una agenda que está impuesta, ¿no es cierto? Y tenemos el tema electoral, y la salida, obviamente, de la burguesía, viendo a ver quién puede ser el candidato o la candidata que se comprometa a seguir con el ataque fundamentalmente a la clase trabajadora, a los sectores populares, con una perspectiva de mayor ajuste, de mayor compromiso con el Fondo Monetario, y que se siga comprometiendo también a seguir aumentando los porcentajes de pobreza y de precarización de las condiciones de vida. Esto está claro. Nosotros en ese sentido me parece que ninguna de las aspiraciones y de las resoluciones de los problemas de los trabajadores pasa por ese proceso electoral. Sí creo que tenemos un gran desafío permanente, ¿no?, para buscar cuál es el camino, cuáles son las herramientas que nos permitan en ese sentido tener una mayor organización de la clase trabajadora. Tenemos un gran problema, ¿no es cierto?, de dirección, tanto sindical y política, ¿no?, que vienen frenando cualquier posibilidad de organización y de avance de la clase. Entonces, este
el primer desafío, descartando por supuesto cualquier expectativa, en principio, con un proceso electoral que se da en un marco y en un contexto donde la fragilidad del gobierno, donde las condiciones, digamos lo que está pasando estos días, ¿no? El dólar que se dispara, las condiciones nuestras son cada vez peores, y en ese sentido, insisto, ¿no? Con la profundización de la organización de la clase que no pasa por ahí, más allá que efectivamente tenemos marcada la agenda política, electoral, y haciendo todas esas salvedades, nosotros sí consideramos que también hay una posibilidad de expresar la voz de los trabajadores. Nosotros entendemos que con una alternativa política de izquierda, que es el Frente de Izquierda Unidad, no por tener otra expectativa, pero sí para poder, digamos, elaborar, desarrollar un programa que le sirva a la clase. Hola, Jorge. Sí. Comandante, no, termina, no pasa nada, Sergio. No, ¿qué tal, Sergio? Todo bien, che. Me parece que en ese marco de cuáles son los niveles de importancia, también para nosotros es importante remarcar la posibilidad, ¿no?, de ser el Frente de Izquierda la expresión de la clase trabajadora. Por eso también nosotros insistimos con cierta urgencia de poder avanzar con una fórmula unificada, ¿sí?, que nos permita salir a la denuncia, a la disputa y a la pelea contra todas las agrupaciones de carácter burgués, que son las que van a seguir en esto que decíamos, ¿no?, profundizando la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Además, digamos, de esto que estamos contando, que estamos charlando, que de la farsa electoral, digamos, tanto el oficialismo como la oposición, acá sin grietas, que su única propuesta para frenar todo aquello que está produciendo las políticas que están llevando adelante, que es la movilización popular o la organización, es lo que proponen es la mano dura, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión acerca de este avance reaccionario? Vos, digamos que sos víctima, por ejemplo, de la persecución a dirigentes sindicales por parte de Acuña y Larreta, ¿no? Sí, en esto coincidimos que no hay ningún tipo de grieta, ¿sí? Acá en todo caso va a haber una disputa de quién tiene el gusto de seguir escuchando, pero no hay grieta, y todos también creo que tenemos claro que la profundización de medidas contra la clase trabajadora tiene que ir acompañada también de la represión. Lo vemos no solamente, digamos, en el terreno que podemos hablar, digamos, tenemos no solamente venimos de en estos días de estar muy atentos al juicio contra Ruiz y Aracaki, vemos cuál es la respuesta cuando, por ejemplo, hay un conflicto como lo que sucedió en La Matanza con la línea 620, sí. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Sí? Te cuento que ayer volvieron a atacar a un colectivo ahí en Matanza y volvieron a lastimar a un colectivero. Hoy se frenó la burocracia, frenaron un paro que se venía fuertemente también, ¿eh? Exactamente. Bueno, estas cosas yo creo que sí van a seguir sucediendo, van a, digamos, a incrementarse, porque es la única manera, por supuesto, que tienen de poder seguir aplicando, digamos, con la ayuda, por supuesto, por un lado, como bien decimos, ¿no?, en esto que está relatando esta última escena de lo que pasó ayer en Matanza, siempre con la inestimable ayuda de la burocracia, que va a frenar cualquier tipo de posibilidad, digamos, de acción por parte de los trabajadores, y también con las fuerzas represivas, ¿sí? Claro. En ese sentido, digamos, tenemos un Bernie que sigue de pie. Sí, ¿no? Que sigue de pie, que sigue con el aval político del progresismo, ¿sí? Entonces es una situación que realmente requiere, ¿no?, por estos dos aspectos, la necesidad de una organización y un fortalecimiento de los sectores populares, de la clase trabajadora, para enfrentar algo que no es aislado, sino que ya es parte de lo cotidiano, ¿no es cierto?, como respuesta
del gobierno y de la oposición patronal a la situación de ajuste. Jorge, ¿cómo te va? Gastón Covino te saluda. En ese sentido, ¿cómo andás? En ese sentido hay un claro intento de acallar a los y a las que luchan contra este modelo económico de ajuste y hambriador, ¿no?, que venimos hablando. Y hace un tiempo te entrevistamos en Opinión Socialista en Radio y hablamos sobre el desafuero que el gobierno de Cava solicitó, que recién hace un ratito lo mencionaba Sergio, solicitó la justicia contra vos y otro compañero. Contanos un poco cómo sigue esa causa. Bueno, mira, tuvimos hace aproximadamente una semana, 10 días, la última convocatoria, digamos, judicial, la última audiencia de testigos, ¿sí? Así que ahí participaron 2 compañeras de la directiva, marcando un poco lo que entendemos es lo que pasa, es decir, no es un problema, digamos, contra mi persona, sino que hay un ataque a una organización sindical que enfrenta al gobierno, sí, que es parte de las filas del sindicalismo combativo. Entonces, bueno, nosotros, para nuestro gusto, está totalmente probado que es esa persecución, ese es el objeto de esta pretensión del gobierno, ¿no?, a través de la justicia, de querer imponer una sanción que sea ejemplificadora. Así que ahora estamos esperando un análisis de las pruebas que hemos presentado por parte del juzgado y después una definición con una sentencia, bueno, que no sabemos para cuándo será, pero es el paso siguiente, digamos, en este proceso. Bien, bueno, desde acá, por supuesto, siempre van a estar los micrófonos abiertos de Opinión Socialista en Radio para vos y para todas las compañeras y compañeros perseguidos por los gobiernos de turno. Lo agradezco y no es la primera vez, quiero dejar también destacar esto, no es la primera vez que tenemos un diálogo y donde aparece este tema, así que por supuesto que lo agradezco enormemente. No, por favor. Porque te quiero hacer una última pregunta, porque ya en breve tenemos que ir a la tanda. En este intento de acallar a las que luchan, bueno, estás al tanto de la falaz denuncia por violencia de género que el equipo directivo de la Escuela 39 de Tigre realizó sobre nuestro compañero Alfredo Cáceres y de la que se tomó el juzgado de paz de Tigre para ir contra nuestro compañero. Te pedimos unas palabras al respecto, bueno, para seguir charlando sobre esta causa. Sí, mira, bueno, por supuesto, desde ya que nuestra organización sindical ADM, nuestro partido Izquierda Socialista, hemos planteado la solidaridad con Alfredo, el repudio, ¿no?, a esta maniobra que insisto, ¿no?, marca un poco el estado de situación, donde ya se echa mano a falsas denuncias en vez de incluso tener un debate más de carácter político, ¿sí? Y la burocracia esto tiene una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, el repudio es absoluto a lo que han hecho. Es lo que decía en cuanto a mi persona y la organización sindical, esto va más allá, ¿sí? Esto es un ataque al sindicalismo combativo, esto es un ataque a los trabajadores que resisten, a los trabajadores que se organizan, a los trabajadores que luchan, que denuncian el ajuste, que denuncian el rol de la burocracia y que terminan teniendo, digamos, este tipo de actitudes totalmente irresponsables desde el punto de vista político y que marcan también una clara composición política de estos sectores. Así que, por supuesto, pero toda la solidaridad con el compañero y yo insisto, y todo el sindicalismo combativo, todas las organizaciones políticas tienen que estar a disposición de Alfredo en esta causa, ¿sí? Y tenemos que levantar, ¿no?, bien fuerte la voz de lo que están haciendo, de la maniobra que están realizando, y por supuesto respaldar sin ningún tipo de dudas a Alfredo, al sindicato de sus debatidas, digamos, que también han tenido, ¿no?, una intervención, digamos, policial. Entonces,
es parte de principal todo sindicato de la oposición en la provincia, ¿no? Contra la burocracia de Baradel. Exactamente. Entonces, digamos, esto tiene un peso también, ¿no? Y no está sola. Bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué apuntan al Fredo? ¿Por qué apuntan a una organización que, como bien decís, hoy es la principal fuerza de la docencia en la provincia de Buenos Aires, de oposición a la burocracia celeste? Jorge, muchísimas gracias por haber estado otra vez más en Opinión Socialista en Radio, compañero. Por favor, a ustedes, y les mando un abrazo, y aprovecho para mandarle un abrazo a Alfredo por este medio. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Que anden bien. Hasta luego. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Jorge Adaro, secretario adjunto de AEMIS. Ahora tanda, no se vayan, sigan sintonizando la AM140 Radio Rebelde, que luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Bien, compa, seguimos entonces aquí en esta noche del 19 de abril y cuando estamos volviendo para la segunda mitad de la primera hora de Opinión Socialista en Radio, comentamos brevemente que, bueno, porque pasó por nuestro primer programa Norma Ríos de la APDH, en aquel momento mencionábamos que se pedía que se revoque el permiso de salida del país a una genocida que había participado de la acción del Villazo. Se logró efectivamente eso, se logró que el juzgado revoque ese permiso de salida, y ahora se está exigiendo que el Tribunal Oral número 1 de Rosario, integrado por Moisés Vázquez, Sutra Schneider y Omar Paulucci, pongan en marcha este juicio de Villa Constitución. Así que el viernes 21 de abril a las 10 horas, frente al Tribunal Federal de Rosario, se está convocando este viernes para una concentración para que se ponga en marcha el juicio por el Villazo. Así que seguimos. Gracias, Guillermo, y bueno, como vos bien decís, seguimos en Opinión Socialista en Radio, y para hablar sobre esta persecución gremial que sufre nuestro compañero Alfredo Cáceres a través de esta falsa denuncia en su contra por violencia de género, y sobre otros temas también, por supuesto, se encuentra con nosotros Laura Lescano, docente, delegada por la lista multicolor del SUTEBA Tigre. Buen día, Laura, ¿cómo te va? Gastón Covino te saluda, y junto a mis compañeros Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida a Opinión Socialista en Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar en nuestro programa. Y bueno, arrancando, Laura, te queríamos preguntar, vos estuviste presente el día que el equipo directivo de la escuela número 39 de Tigre realizó esta denuncia falsa por violencia de género contra nuestro compañero Alfredo Cáceres, y nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia qué fue exactamente lo que ocurrió ese día en la escuela, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que sucedió ese día, que fue el 16 de marzo, el contexto en el que estábamos era un contexto de ola de calor, me imagino que lo recuerdan. Sí, tremendamente. Y, bueno, sí, fue una ola que a nivel nacional se tomó el tema, y sin embargo, directores, inspectores de diferentes instituciones educativas, escuelas primarias y secundarias, digamos, en nivel público,
se negaban a la suspensión de clases en aquellas instituciones donde no había condiciones. Lamentablemente hace décadas, sí, más de 4 décadas que estamos viviendo un desfinanciamiento, una desidia, un abandono por parte de los distintos gobiernos en lo que hace a la escuela pública, y eso hace que estas condiciones de emergencia, por ejemplo, cuando hace mucho frío o mucho calor, se note claramente que las escuelas no están en condiciones, por falta de ventiladores, aires acondicionados, porque no andan las estufas, pérdidas de gas. Básicamente las escuelas se caen a pedazos, están en ruinas. O sea que la infraestructura está explotada en la provincia de Buenos Aires y en el país, ¿no? De las escuelas. Sí, exacto, como decís, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, sino a nivel país, porque son décadas justamente de vaciamiento del sector público. Sí, desinversión, básicamente. Y en este contexto, las compañeras maestras de la primaria 39 acudieron a SUTEBA porque las directoras, las directivas de esa escuela, de la primaria 39, habían aceptado suspensión de clases porque no estaban las condiciones, porque realmente no estaban en esa escuela. Les comento que compartimos edificio con la secundaria 44, donde yo soy delegada, que es una escuela conformada, y realmente estamos todos hacinados. No solo que la escuela se cae a pedazos prácticamente, sino que estamos hacinados, no hay condiciones, y los ventiladores no andaban, bueno, no había condiciones. Y se suspendieron las clases jueves y viernes, y los directivas el fin de semana le comunican a las compañeras que por orden de la inspección tenían que sí o sí volver el lunes a las clases, que no se suspendían, más allá de que no había condiciones. Qué desastre. Exacto. Entonces las compañeras se comunicaron con el compañero Alfredo, con Cáceres, que él no las conoce desde esa semana de la ola de calor, sino que el compañero ha estado acompañando la lucha de las compañeras también por distintas problemáticas de la escuela y lo tienen como un referente. Entonces al primero que acudieron fue Alfredo, porque tanto la directora como la vicedirectora le decían a las compañeras que la medida que se había tomado de retención de servicios, ¿no?, ante la respuesta de no querer suspender las clases y que no haya condiciones, era una medida ilegal. Y también a las compañeras que recién ingresan al sistema y que eran suplentes, algunas, les plantean que iban a perder el trabajo, porque le iban a tener faltas injustificadas. Entonces algunas le decían que iban a tener descuentos y otras faltas injustificadas. Acá tenemos que recordar, ¿no?, que la dirección, Alfredo es parte de la dirección de SUTEBA, o sea, de la seccional oficial que está dirigiendo SUTEBA en Tigre, no es que es parte de una oposición, no, está dirigiendo, están junto con el resto de la dirección de Tigre, están dirigiendo SUTEBA Tigre, por lo tanto estaban convocando a la autoridad del sindicato que les representa, ni más ni menos. Exactamente, las compañeras llamaron a sus representantes. Votados y elegidos democráticamente. Sí, y este año ya se va a cumplir una década desde que la lista multicolor, como seccional combativa, estamos al frente del sindicato. Entonces, nosotros el 16 de marzo nos presentamos en la escuela justamente a pedido de las compañeras, para que nosotros clarifiquemos la medida, y que no era una medida ilegal, y poder, con la directora, la vicedirectora, ¿no?, que entiendan que las compañeras primero deciden quiénes quieren que las represente. En eso no pueden intervenir los directivos. Punto número 1. Y punto número 2, para clarificar que la medida no era ilegal y clarificar de qué se trataba. Entonces nosotros nos presentamos ese día en la escuela, que fue el jueves 16 de marzo. Asistimos a las 8 de la mañana como miembros del CES, ¿sí?, del Consejo Ejecutivo del SUTEBA, como bien decías, como parte de la directiva, y a pedido de las compañeras, a las 8 de la mañana. Bueno, no estaba ni la directora ni la vicedirectora, sino que al día anterior las compañeras le habían avisado a ellas que íbamos a asistir. Y como no sucede de costumbre, por lo que nos transmiten las compañeras, ese día llegaron pasadas las 9. Cuando nos atienden en dirección, nosotros teníamos otras actividades, estábamos poco urgidos de tiempo, además de estar ya más de una hora en la escuela esperando. Nos atienden de una manera muy violenta, muy mal predispuestas,
particularmente a la vicedirectora, con un tono muy autoritario, muy elevado, en un ambiente que era muy hostil, que no se trataba de hablar entre adultos, colegas, compañeros, sino que lo primero que nos dicen es: ustedes no nos dan órdenes, ustedes no son quienes para decirnos lo que tenemos que hacer. Y nosotros no fuimos a decirles lo que tenían que hacer, fuimos a representar a las compañeras y a clarificar la situación. El tono se siguió elevando y en un momento identifico que adentro de la vicedirección, esto no lo dije, además de estar la directora y la vicedirectora, le pidieron a la secretaria de la escuela que se quede. Y en un momento, no, ni siquiera nos pidieron que siéntense, nada, ya de entrada un ambiente totalmente hostil. Y observamos que la secretaria nos estaba filmando. Ahí me paro, en un momento sí me senté, me acuerdo que había una sola silla, me senté yo, más allá de que no me habían dado asiento, me paro y freno la situación, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están filmando? Obviamente que uno como militante, como activista, como luchador, si no das el permiso, ¿no? La verdad que a mí me recordó a momentos muy oscuros de nuestra historia, se me cruzó la piel de gallina, digo, ¿qué es esto? ¿Por qué nos están filmando? Bueno, obviamente ellas lo negaban, siguieron agrediéndonos, a Alfredo sobre todo, lo empezaron a agredir más fuertemente, y el compañero se retira. Pero el compañero en ningún momento gritó, faltó el respeto, insultó, todo lo contrario. Quienes lo conocemos a Alfredo sabemos muy bien cómo actúa, sabemos muy bien cómo se maneja. Entonces el compañero se retira porque no podíamos continuar en esas condiciones, porque en realidad no era una reunión, era un ataque constante hacia nosotros y no se nos permitía hablar directamente. Sí. Y en un tono obviamente autoritario, gritando, hablando demasiado fuerte. Tremendo. Muy tremenda la situación. Laura, muy bueno el relato que hiciste, nos clarificás bastante la situación, sobre todo a aquellos que por ahí, viste, escuchan y muchas veces no pueden hacerse una imagen de cómo son las cosas. Sabemos, vos decías hace un rato que trabajás en la escuela en la número 44, que comparte edificio con esta escuela. ¿Cuál es tu situación ahora en la escuela? ¿Qué trato estás recibiendo por parte de las autoridades? ¿De la 44? De la 44, de la 39 que está al lado. ¿Cómo es tu situación en la escuela? ¿Bien, normal, sigue normal o cómo viene? Hay una situación muy particular porque la primaria funciona en todo lo que es la planta alta, sí. Y nosotros en lo que es nuestra secundaria 44 contamos nada más con 3 aulas, que son aulas prestadas de la primaria, de lo que eran las EGB, que después fueron escuelas conformadas. Sí. Esa es la realidad de la mayoría de las escuelas de la provincia, ¿no? 2 escuelas, 2, a veces 3, metidas con Forset, luchando entre sí por los recursos, generando divisiones y todas estas situaciones que venimos viendo desde esa reforma, ¿no? Exacto, sí. Condiciones laborales pésimas y condiciones de enseñanza pésimas también, porque estamos hacinados, claro. Además de que nos falta de todo. Por ejemplo, en la escuela donde soy delegada, me presenté el año pasado. Esta semana, hago paréntesis, estoy bastante agotada porque estamos con elecciones a delegados en toda la provincia y bueno, obviamente los delegados multicolor estamos dando una pelea, no solo con las ideas, sino obviamente con el cuerpo. Se tienen que multiplicar además en tareas. Y bueno, venimos dando con los compañeros, particularmente de la 44, con un grupo de compañeros y compañeras, una pelea por el edificio propio, que la empezamos el año pasado, a partir de que me propongo como delegada. Yo ingreso en mayo en la escuela, en junio están las elecciones y me postulo. Por todo o sea, básicamente necesitamos edificio. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. No tenemos porque les corresponde, ¿no? No tenemos biblioteca, no hay preceptoría. La dirección es dirección / secretaría / preceptorías, un lugar de 2x2. Hoy, por ejemplo, volvimos a insistir al consejo escolar. Un aula le faltan 2 vidrios, no están las perillas de las estufas, el comedor no está funcionando bien, el SAE hace ya más de un mes, le están dando una figacita con un poco de fiambre a los estudiantes, o sea, y quiero caracterizar la población tanto de la 39 como de la 44, que es la misma comunidad,
si bien está en una escuela, es en un lugar céntrico de Tigre, que es la Avenida Italia, que es paralela a la Avenida Cazón, que es la avenida principal. La mayoría de los estudiantes provienen del barrio Almirante Brown, conocido como Villa Garrote, una comunidad muy carenciada que obviamente esto que estaban hablando anteriormente, ¿no? La crisis económica que estamos viviendo, cómo los laburantes somos variable de ajuste, cómo hay trabajadores que estamos empobrecidos, bueno, ni hablar esos sectores populares que están súper golpeados por la crisis, y se sabe de esta necesidad y sin embargo no llegan los recursos del Consejo Escolar. Yo estuve el año pasado hablando junto con los compañeros del sindicato en una reunión con el presidente Adrián Pinto del Consejo Escolar, donde se comprometió por escrito a garantizar un SAE nutritivo, porque también fuimos con el reclamo porque no andaban las estufas con las temperaturas bajas y los sanguchitos que les daban era con tomate verde. No. Indigno. Se comprometió a mandar viandas como correspondían y otra vez está sucediendo lo mismo. O sea, en esas condiciones. Estudiantes que no tienen zapatillas, que tienen hambre, que te dicen tengo hambre. Unas condiciones muy... Ninguna solución dan, además de todo esto que vos describís, que venimos describiendo, que venimos hablando, ante el ajuste que hay sobre educación, no te dan ninguna solución las autoridades ni ningún gobierno, y además de atacarte, de tratarte mal con las autoridades de la escuela, de la 44, de la 39 y de cualquiera que fuera, atacan a los compañeros y a las compañeras, como en el caso de Alfredo Cáceres, que luchan, y también lo que hablábamos anteriormente de Jorge Adaro, ¿no?, que le habían pedido el desafuero como delegado. Laura, bueno, cambiando un poquitito de tema, pero no tanto también, porque tiene que ver, te quería preguntar, sabemos que vos en el año 2017 fuiste víctima de un caso de violencia sexual. En primer lugar, te queríamos preguntar si querés contarnos sobre el hecho y en qué situación se encuentra esa causa hoy. Y en segundo lugar, nos parece pertinente preguntarte esto, ya que sos sobreviviente de un caso de violencia sexual, sos militante feminista y hoy estás decidida a salir como testigo, como te acabamos de escuchar también, en defensa de Alfredo Cáceres, que fue denunciado por violencia de género precisamente. ¿Cómo te encontrás vos ante esta situación, Laura? Sí, voy a tratar de ser lo más breve para comentar el caso. El 3 de mayo del 2017, el día en que Macri anunció el 2x1 a los genocidas, sí, salí a las 8:15 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una universidad que queda muy cerca de lo que es Campo de Mayo. Había salido del examen y me iba caminando hacia Lemos para tomar el colectivo y regresar a mi casa, y en el camino me cruzo con un cabo y 3 soldados que no estaban vestidos obviamente con el uniforme, sino que estaban de civil, y el cabo Caucota me abusó sexualmente. En la calle, esto fue todo en la Ruta 8 y Gutiérrez. Fue bastante, obviamente, una situación horrible, ¿no? Porque obviamente entenderán la situación de noche, no pasar esta situación. Bueno, básicamente lo que quisieron fue que yo empecé a gritar, escuchó un vecino, llamó a la policía, yo en ese momento trataba de fingir que agarraba mi teléfono y que estaba hablando con alguien, no estaba hablando con nadie, que esto también lo declaré en la causa, sino que fue una forma de defenderme para caminar rápido, y uno de los soldados, que es Mamani, me pedía el documento, me decía que él lo iba a arreglar, que no tenía que llamar a la policía, que ellos se iban a hacer cargo. No, toda una situación obviamente violenta, porque lo que querían hacer era encubrir al abusador. Los otros 2 soldados se lo estaban llevando, ¿no? Y Mamani era el que se quedaba para insistirme que no llame a la policía, que me quede ahí, que ellos lo iban a resolver. Llega la policía por el llamado del vecino, escuchó mis gritos que fueron muy fuertes, y cuando le abren los bolsos, le digo hacia dónde se había ido el abusador con los otros 2 soldados, tenían los uniformes dentro de los bolsos, los uniformes de soldados. Bueno, básicamente desde esa noche, del 3 de mayo del 17 hasta mayo del 2019, que se lleva adelante el juicio,
viví lo que vivimos la mayoría de las víctimas / luchadoras de la violencia de género en sus diferentes expresiones cuando decidimos denunciar, porque el caso se hizo público, fue un escándalo. Hasta intervino en su momento el ministro de Educación llamando al rectorado qué pasó, qué escándalo, porque había salido en los medios. Por ejemplo, los 3 soldados me hicieron causa, me persiguieron, me hicieron causas civiles por mentiras y calumnias. Tremendo. No solo tuve que revictimizarme y explicar ante la justicia machista y patriarcal muchas veces el relato de lo sucedido, como suele pasar, ¿no? Que somos nosotras las que estamos todo el tiempo teniendo que explicar que no mentimos, cómo fue la situación, y recibimos las contraofensivas, ¿no? de los violentos, y en este caso sus cómplices, que me hacían esa causa por mentiras y calumnias. Fue bastante duro porque incluso, si bien el fiscal de instrucciones, Mario Marini, actuó bastante bien, el fiscal de juicio me llegó a decir o a caracterizar como una mala víctima. Porque... mirá. Sí. Se puede ser buena víctima y mala víctima. Tenés que ser obediente o... Claro, hay que estar ¿no? con un temple de sumisión, ¿no? de agachar la cabeza, estar llorando desconsoladamente, porque si mostrás fuerza de lucha más allá del dolor, porque no estás sola, porque entendí desde el primer momento que me pasó esto, que teniendo la conciencia que tengo como feminista socialista, porque no solo me reivindico feminista, sino feminista socialista, tengo una conciencia y lucho contra todas formas de opresión y explotación que nos genera este régimen, este sistema capitalista, explotador hasta la médula, que el silencio, que hablaba por mí, hablaba por todas, y que al hablar yo podía darle la posibilidad a otras compañeras de que hablen. Hicimos una gran campaña en la universidad durante 2 años sin parar, hasta que, finalmente se llegó al juicio, y el cabo quedó condenado por abuso sexual simple. O sea, que es decir, que se demostró que yo estaba diciendo la verdad, más allá de que me decían que era una mala víctima, más allá de que me intentaron de disuadir, que haciendo approbation me ofrecieron juicios abreviados, porque el argumento del fiscal era que podía perder en el juicio oral. Le dije, no. Yo dije la verdad, incluso las pericias psicológicas estuvieron de los peritos de mi parte, ¿no? Que decían que mi relato era verdadero, verídico y conteste, y que no había fabulaciones. En cambio, las pericias del imputado no era así, de mi abusador, del abusador Caucota. Y también lo exoneraron, porque Campo de Mayo, saben que es otras actuaciones que tienen que hacer como parte de esa fuerza, y todo dependía de si el abusador quedaba libre o no, si era culpable o no. Finalmente, porque fue culpable, no declarado culpable, lo exoneraron de Campo de Mayo. Después, en el 2020, en medio de la pandemia, justo el 3 de mayo, cuando se cumplían otros, porque para mí ya es un aniversario, pues es algo que no me olvido más. Sí. Fue muy terrible todo lo que viví, en el medio no conté. Por supuesto, claro. Me iniciaron una causa, el mismo militar, una causa al fiscal de instrucciones Mario Marini, a la rectora Gabriela Ricker de la universidad y a mí, porque decían que era una causa armada. Incluso me pincharon el teléfono. A una kirchnerista, a un fiscal de la Nación y a una trosca. Y todos conspirábamos contra 4 militares. Bueno, me río porque fue así. Ahora me puedo reír, pero la verdad es que fueron 2 años muy duros donde la pasé muy mal, donde a pesar del acompañamiento y la solidaridad es una situación muy, muy fea, porque viví múltiples persecuciones por parte de esta gente hasta llegar al juicio. Fue muy duro también poder llegar al juicio, como sabemos, ¿no? Incluso para muchos es bastante rápido en 2 años, porque hay causas que todavía, como la que van a tratar en el programa, por ejemplo, Anaí Benítez, todavía no sabemos qué pasó con Anaí, todavía seguimos exigiendo justicia por Anaí y que los verdaderos culpables sean condenados. Exacto. Y y a los otros 3 no los dejan hacer carrera dentro de Campo de Mayo, fueron las últimas actuaciones que
que pude llegar a tener de noticias, es decir, que no van a poder avanzar del rango de soldados, hacer carrera, digamos. Esa es la situación general. Laura, la verdad que es conmovedor escucharte, es un ejemplo para todos y todas, y sobre mucho no podemos agregar, es solamente agradecerte, y vemos también la valentía que generás y el lugar que estás ocupando también en esto de lo que decíamos antes, ¿no? A pesar de todo esto, decidiste salir de testigo en defensa de Alfredo. La verdad que es buenísimo. Mira, tenemos un minuto más antes de ir a la tanda. No sé si querés agregar algo más, compa. Desde ya, como siempre, y como le dijimos a Jorge y como le decimos a todas las compañeras y a todos los compañeros, siempre tienen el micrófono abierto de nuestro espacio para decir lo que quieran, y en este caso, si querés cerrar vos la entrevista, te damos la última palabra, compa. Sí, lo que quisiera decir es que coincido con Jorge en cuanto a la caracterización de que el ataque a Alfredo no es un ataque solamente al compañero Alfredo, sino que es un ataque a una seccional combativa, a una seccional que lucha contra el ajuste de este y todos los gobiernos que venimos pasando, desde Cristina, Macri, ahora con Alberto, ¿no? Y el ajuste que se quiere imprimir, que quieren que se descargue contra nosotros. Y obviamente lo que quieren hacer es lo que vienen haciendo, considero yo, al menos es lo que creo, del 2014, en toda la zona norte y en todos los cuerpos delegados, el querer atacar las comisiones internas, porque acá en la zona lo hemos vivido bastante, Lear, Gestam, Kromberg, PepsiCo, entre otros ataques, y consideramos que este es otro ataque a la única seccional o a la más fuerte combativa que queda en el conurbano, que es Tigre, porque es así, que no solo nosotros estamos acompañando la lucha de los compañeros docentes, sino que es un sindicato que se solidariza con todas las luchas de los explotados y oprimidos ante cada injusticia, y eso es lo que quieren reventar esa seccional combativa, y no lo vamos a permitir, y por eso también defendemos al compañero, no solo porque fui testigo y estuve ahí, sino porque es obvio lo que quieren hacer, que es reventar la seccional de Tigre, y no lo van a lograr, porque vamos a seguir luchando, porque luchamos todos los días y vamos a estar ahí hasta que al compañero le quiten la perimetral, porque eso es importante decirlo. El compañero tiene una perimetral más allá de que el fallo se dictó de que no hay causales de violencia de género. Entonces es claro el ataque político. Laura, muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias por haber estado en Opinión Socialista en Radio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Laura Lescano, docente delegada por la lista multicolor del Sulteba Tigre, pasó por nuestro programa. Seguimos ahora en Opinión Socialista en Radio. Bueno, recordamos que en relación a esta persecución gremial que sufre nuestro compañero Alfredo Cáceres, de la que estuvimos hablando recién con la compañera Laura, a través de esta falsa denuncia en su contra por violencia de género, y queremos informar que ya se reunió la suma necesaria para asumir la defensa del compañero, motivo por el cual ya vamos a suspender la colecta, se suspende la colecta. Desde Opinión Socialista, por supuesto, agradecemos a todas las organizaciones y compañeros que han colaborado. Muchísimas gracias a todas y todos. Y ahora nos vamos a una tanda, pero continúen sintonizando la AM740 Radio Rebelde, que ya se viene en Opinión Socialista en Radio la columna sobre deuda externa a cargo de Juan Carlos Maceiras y Patricia Ramos. Bueno, seguimos acá en Opinión Socialista en Radio, y como anticipaba recién Gastón, estamos presentando nuestra columna de deuda externa a cargo de Juan Carlos Maceira y Patricia Ramos, que son luchadores desde siempre en nuestra corriente contra la deuda externa, son congresales por el SUTEBA de Lomas de Zamora y militantes de Opinión Socialista. Buenas noches, compás. Hola Sergio, hola Gastón, y Gastón de allá de... Y Guillermo, perdón. Salió del MIT anterior para entrar en el nuevo, ahora va a aparecer seguramente. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Juan. Hola Juanca.
¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Esperando acá, ávidos, esto que nos anunciaron, que estoy acá llenando ¿cómo se llama? El álbum. Tengo a Caballo 1, Caballo 2. Claro. La idea es hoy charlar un poquito sobre Caballo 2, ¿no? Sobre el gobierno de Menem. El gobierno de Menem tuvo algunas cuestiones especiales que fueron las políticas económicas, como las privatizaciones masivas, que fueron en el marco de la ley esa de reforma del Estado, privatizando YPF, ¿no? Privatizando también aerolíneas, los servicios, las comunicaciones, los ferrocarriles, las jubilaciones, toda una serie de privatizaciones y de acciones contra la clase trabajadora ocupada y contra los jubilados, ¿no? Y contra los trabajadores estatales. Y el otro gran digamos hito del gobierno de Menem fue también las consecuencias políticas, económicas y sociales sobre la clase trabajadora en torno a la reforma laboral, ¿no? Y la flexibilización, las privatizaciones que charlábamos, que decíamos recién, y el proceso de desocupación cada vez más masivo que fue generando. Y esto tiene un componente muy interesante desde lo económico, desde lo internacional, que viene del correlato anterior, ¿no? ¿Cuáles eran los planes que fueron implementando? Y en este caso fue el Plan Brady uno de los responsables de estos ajustes y de este plan económico de Menem y Caballo, ¿no? Esto sería el momento del Caballo 2, de cuando empieza a pergeñar y diseñar todas las acciones para la gran acumulación de los capitalistas, de sus propios bolsillos y el pretender que la clase trabajadora pague estos ajustes y pague esta deuda. Juan Carlos nos va a contar un poco la cuestión esta, ¿no? del plan Brady, en qué consistía y por qué precisamente se diseña también, ¿no? Porque si bien el plan Brady ya estaba, en Argentina tiene sus inicios en abril del 92 recién ahí empiezan a hacer un poco a tomar vuelo algunas acciones y algunos puntos programáticos de este plan y la firma de Menem y Caballo sobre estas propuestas. Bueno, lo escuchamos a Juan Carlos. No, yo mientras Patricia hablaba estaba reflexionando, es un tema que tiene una extraordinaria actualidad, todo lo que se hizo en ese periodo, porque es posterior a la hiperinflación de Alfonsín, que llevó la inflación a más del 1000%, al 1200 y pico por ciento, ¿no es cierto? En su momento al 1344%, en su momento culmine. Y tiene connotaciones y comparaciones porque en estos días se realizó la reunión allá en Bariloche, ¿no? Donde estuvieron exponiendo Milei, Patricia Bullrich y distintos referentes políticos patronales, haciendo distintos tipos de sugerencias sobre planes de contingencia, planes para estabilizar la situación, dolarización de la economía, bueno, distintos tipos de cuestiones. Entonces es interesante porque es como una cuestión que se repite, ¿no? En parte, no totalmente, pero hay aspectos que se repiten y nos va a permitir profundizar un poquito en lo que pasó en aquella época para ver las consecuencias que puede llegar a tener ahora si se aplican estas soluciones patronales a la crisis que estamos viendo nosotros en este momento. En realidad, el plan de estabilización de Menem, con respecto a la hiperinflación que hereda del gobierno de Alfonsín, tiene 3 patas. Y las tres se están mencionando, eso es lo increíble. La primera es el plan Bonex. Por el plan Bonex consiste en una confiscación de todos los plazos fijos que existían en el país, y se les cambia a la gente, se les da un bono con vencimiento en el año 99.
O sea que todos los ahorristas que tenían plata en plazo fijo, en ese momento, en el momento de la hiper, o previo a la hiper, estaban dando una tasa del 400%, que era altísima, entonces la gente desesperada colocaba plazo fijo a 30 días y se produce una confiscación de todos los depósitos. Un corralito previo, digamos, al corralito, ¿no? Claro. Confiscaron los ahorros. Esto fue previo al plan de convertibilidad. Claro. Pero eso lo hizo Arman González, pero con el gobierno de Menem. Después tuvo que renunciar porque se murió algo con eso, pero la medida la sostuvieron. Digo porque Kachanowski hoy, en estos días, que es un liberal ortodoxo, dijo, bueno, no creo que se agarren con las cajas de seguridad, aunque no hay que descartar, pero capaz que hay que manotear también las cajas de seguridad. O sea, como los representantes más ortodoxos del capital financiero están barajando, no es para hacer alarma y que todo el mundo salga corriendo y saque la plata al banco, pero simplemente cómo están barajando ellos para salir de esta crisis medidas de este tipo. La otra pata fundamental del plan de estabilización de Menem fue el plan de convertibilidad, la famosa convertibilidad, el 1 a 1 que se dijo, que pasó un dólar pasó a valer 10.000 australes y después se hizo el peso argentino, entonces un dólar, un peso. Y el tercer aspecto es que se renegoció globalmente la deuda externa con el famoso plan Brady, que databa del año 89, que acá se adhiere a Argentina en abril del 92. Entonces, las tres cosas van juntas, porque con el plan Brady, que teóricamente era para repagar la deuda con una quita sobre los intereses y sobre el capital, y se reprogramaban, resulta que Argentina, para ir a las cosas gruesas, en el año 89 tenía 65.300 millones de deuda. Cuando termina el ciclo de Menem, en el 99 tiene 121.877, o sea, casi una duplicación. O sea que la aplicación del plan Brady, junto con los otros dos planes, el plan de confiscación Bonex y el plan de convertibilidad, duplicó la deuda en 10 años, una monstruosidad. O sea que no redujo nada la deuda. No, sino todo lo contrario. En 10 años se produjo una duplicación en montos muy altos, porque una cosa es duplicar de 7.000 a 14.000, otra cosa es los montos que estamos hablando, que aparte en esa época sería, porque hay una devaluación mundial también, claro. El dólar sería como hablar de un 50% más llevado a la actualidad, ¿no? En dólares. Sí, sí. Entonces, esa fue una de las consecuencias. Y en ese momento se hacía una comparación, ¿no? de esos intereses, de cómo se incrementaron, que era una gran mentira esto de que era por una reducción de la deuda. Y una de las comparaciones que se hacía tenía que ver con las necesidades de la clase trabajadora y del pueblo. Por ejemplo, eran 900 millones de intereses, ¿no? Y era el equivalente a la construcción de 20 hospitales y 60.000 viviendas populares. O sea, qué bueno ese dato. Son contundentes porque justamente tienen que ver con cómo le iban quitando e iban haciendo un ajuste cada vez más profundo en las necesidades básicas y cómo atacaban, ¿no? al salario, a las condiciones de trabajo y a las cuestiones más fundamentales para la vida cotidiana de la clase trabajadora, que es la salud, la educación, el tema de las condiciones de vida, la vivienda, ¿no? Todo esto que nosotros venimos planteando durante todos estos años. Y esos datos, tendríamos que actualizarlos, ¿no? ¿A qué equivalen actualmente las cifras? Sería una tarea próxima. Bueno, y como consecuencia del plan Brady, que ya decía, esos 900 millones era un primer pago. Claro, ¿sí? Un primer pago que se hace en ese momento. Como consecuencia del plan Brady, con sus supuestas quitas y reprogramaciones de pago y los nuevos bonos que ellos daban, incluía, que esto es lo interesante, que para poder acceder al plan Brady, los países que firmaban tenían que acceder a una serie de reformas estructurales. Y ahí viene la famosa época de el remate de las joyas de la abuela. O sea, las privatizaciones eran condición explícita del plan Brady, que era una de las primeras medidas
que tenían que llevar adelante, que eran las famosas reformas estructurales para achicar el déficit fiscal, porque teóricamente las empresas daban pérdida y el Estado era un mal administrador. Entonces se llegó a casos, digamos, se malvendió un patrimonio de acumulación histórica. Da un ejemplo, yo no me acuerdo si era Aerolíneas o YPF, cuál de las dos, que se vende, se paga una parte, creo que fue la de Aerolíneas, que compran una parte con efectivo y el grueso lo pagan con bonos de deuda, de la deuda, pero que se los toma al 100%, pero esos bonos cotizaban al 16%. Claro. Entonces, un negociado absoluto, total, que hicieron con los fondos buitre, porque junto con el Prime Baby empieza a darse un recambio de los tenedores. Pasan de los bancos a los grupos, a los fondos de pensión, a los fondos buitres. Ese es un cambio que se da en la finanza a nivel mundial. Pero esto para ver el negociado, la entrega que significó del patrimonio, todas esas privatizaciones. Yo tenía por acá, pero a veces uno pierde los Juanca, un comentario te hago relacionado con esto en cuanto a dispositivos, ¿no? Eric Trusian, que estuvo hace poco en el país presentando, un gran investigador de la deuda belga, de todas las deudas, siempre nos cuenta, nos enseña que esto de las deudas con el Fondo Monetario como nuevo dispositivo de que Fondo Monetario, Banco Mundial atan el otorgamiento de deudas a reformas de los estados, ¿no? Y de alguna manera condicionan, se convirtió en un dispositivo mucho más eficaz para que los estados paguen las deudas, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que juegan un rol político, de presión política al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y esos planes de contingencia están al servicio de la entrega del patrimonio del país que lo firma, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, digamos, proyectado, digamos, lo que se vio en aquella época proyectado a los planes que se han firmado, a los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario este año y con los fondos buitres hace un año y medio atrás, digamos, ¿no? Ambos sí. Tienen el mismo sentido. Yo tenía un dato que ahora acá entre los papeles no lo encuentro, pero que era la cantidad de empresas que se malvendieron, ¿no? O sea, que se remataron. Había una frase famosa, no me acuerdo si era del ministro Dromi, que era el responsable de obras públicas, o de Manzano, ministro del Interior, que decía que ellos robaban para la corona. Manzano era. O sea, era tan impune el robo, la entrega, que salió diciendo un día, no, pero yo robo para la corona, no robo para mí. Como diciendo, yo no soy un chorro, yo en todo caso soy un alfil de los Estados Unidos. Esto trajo consecuencias. El plan de convertibilidad, para poder sostenerse, porque acá viene la otra pata y acá cerramos la idea, vamos por una, qué pasó socialmente después, ¿no? Con todo esto. Claro. El plan de convertibilidad, para poder sostenerse, vino acompañado de la apertura total, digo por lo que dijeron en Bariloche, la apertura total de la economía, la liberalización de todas las importaciones, el libre giro de las utilidades, produjo una crisis brutal en la matriz industrial argentina, con una ola de cierres, quiebras, despidos, y para poder financiarse, la estabilidad, porque en los primeros años hubo una estabilidad en cuanto a la inflación, para poder financiarse se aprovechaban los famosos capitales golondrinas que venían acá a tomar, nos prestaban con intereses leoninos y que solo sirvieron para incrementar deuda. O sea, la deuda se duplica a consecuencia de la mala de lo que significaba como hipoteca el plan Brady y de lo que significaba el plan de convertibilidad de sostener esto, bajando los impuestos, reduciendo los aportes patronales de la jubilación, etcétera, 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 y lo financiaban con deuda que tomaban. Esto, cuando la situación económica empieza a cambiar, los capitales golondrinas se van. Cuando se van, cambia el signo de la situación. Yo le doy un último dato social y ahora vamos a las luchas. Dale. Grandes luchas en ese periodo.
no fue que no se hizo todo el cielo sereno. Nosotros pasamos de tener, según datos del INDEC, en el 91 el desempleo, en el año 1991 el desempleo era del 6,9. En el 94, que fue los 3 mejores años del plan de convertibilidad, ya la desocupación estaba casi en el 11%, para terminar en el 15-16% en el año 2000. Y más significativo todavía que la desocupación, la pobreza. En el 90 era del 19%, y en el 95, 4 años después, era del 35%. Terrible, terrible. Apogeo del plan de convertibilidad, porque a partir de ahí empieza el ciclo más de crisis económica. Juan, un pequeño dato. Recordemos que en la primera parte, en el primer episodio de esta columna, habíamos arrancado en el año 74 con un 4% de pobreza. Estamos hablando ahora, llegando... Tengámoslo en cuenta, expliquémosle a nuestra audiencia para que tome dimensión de lo que pasó en este país, ¿no? Así es, así es. Bueno, muy bien, muy buena la acotación, Gastón. Claro, en función de ese incremento de la pobreza es que Menem creía que la solución era esto, ¿no? Más ajuste, más privatizaciones y más entrega, pero había otra alternativa que en esos momentos se discutía y había consignas y movilizaciones que la llevaban adelante, que tenían que ver con que plata había que sacársela a los ricos y al Fondo Monetario, no pagando la deuda, no anulando las privatizaciones. Lo que se planteaba en ese momento era la anulación de las privatizaciones, rechazando la reforma laboral y la flexibilización, y el planteo de luchas. Hubo una seguidilla de huelgas, que Juan Carlos va a hacer referencia, y grandes acontecimientos en las provincias, porque claro, lo que pretendían era justamente ajustar las provincias, achicar el gasto público de las provincias, no entregarles dinero producto del Producto Bruto Interno, sino negarle eso y exigirle despidos de los trabajadores estatales, más el cierre justamente de todos esos medios de producción. Por eso lo más importante fue cómo se organizó la clase trabajadora, cómo se organizaron esa cantidad de desocupados y cómo se organizó el pueblo en general, y hay esta seguidilla de huelgas más tres provincias que estuvieron y que fueron contundentes en todo este proceso en la segunda mitad, ¿no?, de los 90, que vamos a tratar de contarlas así como... brevemente, porque entiendo que ya estamos medio estamos sobre el, sí, estamos en el tiempo, pero dale. No, brevemente, nosotros podemos, porque Menem pudo llevar adelante todo este plan, porque cómo pudo producir semejante pobreza y tener cierto apoyo popular, porque las luchas, hubo dos momentos de las luchas, hasta el 94 y después del 94, a partir del santiagueñazo del 93. El primer momento del 89, porque él asume el 25 de mayo, si no me equivoco, del 89, pues se adelanta, porque Alfonsín se va, urgido por la crisis. Hubo muchas luchas muy importantes. Las más importantes, tenemos la famosa Lipasam, teníamos las grandes luchas de los ferroviarios. ¿Se acuerdan que Menem salió diciendo ramal que para, ramal que hicieron una huelga heroica de los ferroviarios, la huelga de los telefónicos? Hubo toda una serie de ese periodo de luchas muy importantes de la clase obrera, pero había habido un agotamiento producto de la hiperinflación y del desgaste y de la traición de los dirigentes sindicales que apoyaban ciegamente a Menem, todos, incluido CTA, todos, que llamaron a votar por él y todo. Y esa situación de crisis de dirección y de desgaste de años de hiperinflación llevó a que las luchas obreras, que fueron heroicas y históricas, quedaran muy aisladas. O sea, el grueso de la opinión pública la miraba, y el sector de clase media la miraban con escepticismo, ¿sí? Y eso vino acompañado de una cierta estabilidad económica. Esa situación cambia a partir de cuando empieza a darse la crisis más aguda, que donde primero salta es el eslabón más débil, que son las provincias, y se empiezan a producir los asos provinciales. Uno de los más importantes que cambia la tendencia de la época fue en el 93 el santiagueñazo. A partir de ahí, que fue
una explosión popular enorme, muchos se acordarán de la gente, que fue una pueblada, que la gente tomó y se metió en la casa de gobierno y le pusieron la banda a uno de los líderes populares de la revuelta. Fue una cosa impresionante, que fue una conmoción, lo miramos por televisión, prendieron fuego a unas puertas a la casa del gobernador, etcétera. No, del gobierno, me parece, no a la casa del gobernador. Hicieron una recorrida. Sí, bien. Y a partir de ahí empieza a darse una sucesión, un incremento de luchas hasta el 97. Porque hubo en ese interín dos fenómenos. Uno, un salto en las luchas obreras y populares, y el surgimiento de la organización de las luchas de los sectores que habían quedado marginados de la producción, que dieron origen a lo que hoy día conocemos como el movimiento piquetero, ¿no? O sea, se dio lo de Cutralcó, se dio lo de Mosconi, estamos hablando de año 94, año 95, año 96, y empiezan a surgir a partir de, no es casual, los ex obreros YPFianos, o sea, los despedidos y que quedaban en la calle de YPF, fueron los primeros que empezaron a organizarse con sus tradiciones obreras, y empezaron con los bloqueos de ruta, etcétera, y empieza a dar origen a una lucha organizada, un fenómeno nuevo en el mundo, que es que los desocupados se organizan y empiezan a cortar rutas con sus reclamos, y eso va unido a que se fractura, producto de la presión por la base de los trabajadores, se fractura la CGT, surge el MTA, encabezado por Moyano dentro de la CGT, la CTA toma una postura más distante de Menem, y ellos empiezan a encabezar una cantidad de conflictos. Algunos fueron acompañados por la CGT, pero en general fueron hechos por estos movimientos, también combinados en algún momento con los movimientos piqueteros. No sé si recuerdan una gran manifestación que hablaba en la Plaza de Mayo, Moyano, habló Yasky, y habló Delia y Alderete sobre el final, ¿no es cierto? Ya cuando eso sobre el final, pero digo para que vean cómo empezó a cambiar el mapa. Clarísimo. Yo acá busco el machete y no lo encuentro, y bueno, vamos a darle final acá. Para eso están los machetes, para no encontrarlos, ¿no, Juanca? No sé si fueron 7 o 9, creo que fueron 7 huelgas generales que hubo durante el menemismo, pero el grueso estuvo entre el 95 y el 94, el 95 y 96. El 97 empiezan a mermar y ninguna bajó del 50% de adhesión. Está muy bien. Lo que muestra que la clase trabajadora iba rompiendo e iba enfrentando cada vez con más vigor esta política de entrega y de sometimiento al capital internacional, ¿no? Ahora, eso fue preparando el periodo posterior, que es que Menem termina, el peronismo pierde las elecciones en manos de la Alianza en el 99, pero sigue la convertibilidad, y bueno, otro día veremos en un próximo capítulo cuál fue, que todos sabemos cómo terminó esta historia de la convertibilidad y lo que pasó en el 2001, ¿no? Pero digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto que estamos hablando, de todo eso se estamos discutiendo hoy en Bariloche. Perfecto. No de esto como lo hablamos acá, sino de hacer algo parecido. Perfecto, Juan, Patricia, miren, no tiremos todo ahora, esto es largo, es un espacio, es una columna, vamos a seguir con esto de las luchas, porque claramente no alcanzó este espacio de 25 minutos y da para largo, y acá tenemos un mensaje para ustedes, compas, lo va a leer Sergio ahora. Yo quería Sí, dale, Patri. dato cortito como para dejárselo a Pato con el tema antirrepresivo. Tartagal, la gendarmería asesinó a Aníbal Verón. En Cutralcó, la gendarmería asesinó a Teresa Rodríguez. Sí. Ahí tenemos dos datos importantísimos de la lucha. De las fuerzas represivas del sistema capitalista, ¿no? Las fuerzas de seguridad al servicio de quién están. Perfecto. Muy bien, bueno. Y nos queda pendiente de seguir contando un poco más. Pero vos querías hacer una pregunta. Acá un mensaje tenemos para... Ahí tenemos algunos mensajes. Saludos desde Belgrano, gran programa, soy fan de la columna de la deuda, Marita de Lomas. Y también... Dale. Y después tengo... Buenas noches, compañeros. Menem ganó 3 veces. Todavía hay gente medio pelo con evocación menemista. Juan Singuista de Flores. Y también tenemos Walter del Caballito, lo felicita y le dice gracias por contarnos la historia de esta deuda externa y las consecuencias nefastas que tiene sobre nuestra clase. Y Gabriela de Wilde preguntan si pueden contar o explicar en algún programa cuáles serían las consecuencias si decidimos no pagar esta deuda externa. Vayan tomando nota y
de eso también podemos estar hablando. Y bueno, compas, los tenemos que despedir. Buenísima la columna de hoy. Re importante escucharlo porque, bueno, con toda su experiencia y trayectoria militante, además son lo que siempre decimos, ¿no? Educan y organizan para que todas estas nuevas generaciones que hoy quieren pobres porque no tienen conocimiento, por ahí dicen en esta farsa electoral de votar a Milei, que dice que Menem y Cavallo fueron el mejor presidente y el mejor ministro. Y ustedes con esto, la verdad que están educando a la clase, ¿no? Muchas gracias, compas. Gracias, compañeros. Chao, buenas noches. Nos vemos la próxima. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias. Y nosotros ahora seguimos con más opinión socialista en radio. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Seguimos en Opinión Socialista en Radio, como todos los miércoles de 21 a 23, y siguiendo con el tema de la farsa electoral y como los diferentes espacios, digamos, van acomodando su agenda y armando alianzas en la ciudad de Buenos Aires, esta semana hubo un anuncio que obligó al activismo feminista nuevamente a ponerse en alerta, ¿no? Se anunció en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, un acuerdo firmado por el Consejo Social de la ciudad, presidido nada más ni nada menos que por Cynthia Houghton, y el Ministerio de Salud de la ciudad, con organizaciones religiosas y confesionales que son explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto, que ya es ley desde el 2020. Así es, y según anunciaron, este convenio se centra en la existencia de la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como la ley 1000 días, y para su implementación efectiva van a poner en todos los hospitales públicos porteños, repito, en todos los hospitales públicos porteños, están vaciando cartelería color celeste con un 0800 vida. Vamos a escuchar sobre este tema un audio de nuestra compañera Gio Iris, articulante nacional por la regional Cava de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde la ciudad de Buenos Aires se está haciendo, también entiendo que es en clave electoral, y en ese sentido nosotras siempre tuvimos muy en claro que ante el avance del movimiento feminista la reacción responde, y hace tiempo que los sectores fundamentalistas y las iglesias intentan avanzar sobre derechos conquistados, y no es solo en la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco solo en Argentina. Por eso nuestra respuesta desde la campaña sigue siendo la organización, sigue siendo el activismo articulado y federal, con total autonomía de los partidos políticos, o sea, con total interseccionalidad y unidad, pero con total autonomía también, y también autonomía de los gobiernos. Nunca dudamos de que seguiríamos en campaña, siempre dijimos que considerábamos la ley como un piso y no como un techo, y hoy seguimos luchando para que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se difunda, para que se brinde información actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles, como dice la ley, pero esto no sucede. Por eso llama la atención escuchar o leer que los carteles con letras celestes irán junto a los de las letras verdes, ¿no? Bueno, los de las letras verdes son los nuestros, son los del activismo que supimos construir, pero la difusión de la ley es absolutamente precaria, escasa por parte del gobierno de la ciudad, de las provincias y de los municipios en general. No hay folletería ni campañas de difusión masiva ni en diferentes formatos. Pero además lo que más preocupa, en ese sentido que decía antes, nosotras hoy en día en todas las regionales del país estamos recibiendo
mensajes y mensajes y mensajes pidiendo información sobre a qué centro, o sea, cómo se accede al aborto, a dónde tienen que ir, no saben nada sobre el procedimiento, no hay información, y muchas también nos vienen con cuestiones de decir, a mí me dijeron, no sé, estoy de tantas semanas, me dijeron que tengo que esperar hasta tal semana, o sea, respuestas que no son con información fehaciente, y lo que hace la falta de información es que justamente una no pueda hacer uso de su derecho, ¿no? Porque te pueden vender cualquier otra cosa y una no sabe dónde ir y encontrar la información que se necesita, que sea fehaciente, que sea verdadera. Pero además, también lo que más preocupa en este sentido, que es lo que estamos hablando en este caso, es que esa información pretenden darla, o sea, la del 0800 Vida, pretenden darla a través de voluntarios que son parte de instituciones confesionales y religiosas, por lo que entonces no se va a estar dando una respuesta desde una cuestión de salud, de asistencia desde el Estado, ¿no? La información y las respuestas que puedan dar desde ese 0800, cuán actualizada, cuán fehaciente y confidencial va a ser. Se van a respetar las creencias de quienes llaman, o se les va a predicar telefónicamente y se les va a juzgar su moral, y se les va a tratar de convencer de seguir adelante con un embarazo, ¿no? Es como, evidentemente es eso a lo que apuntan, y eso no es respetar la decisión de alguien ni dar información para que la persona decida. En ese sentido, toma mucha fuerza lo que el pasado 19 de febrero dijimos en nuestra declaración, cuando se cumplieron 5 años del primer pañuelazo federal que logró en 2018 que se tratara el proyecto de ley de la campaña, que esa es toda otra discusión, ¿no? Porque nosotras siempre defendimos el proyecto de la campaña, hoy tenemos esta ley y la defendemos, pero sabemos, desde el primer momento sabíamos que había texto con el que no estábamos de acuerdo, que nuestro proyecto de ley no contenía, y que las consideramos como concesiones a las iglesias, la objeción de conciencia y varias otras cosas. Entonces, el tema de que salga al mismo tiempo la ley de los 1000 días junto a la de interrupción voluntaria del embarazo, también lo leímos como una concesión a las iglesias importantísima, y hoy nos está trayendo esta realidad que tenemos que hoy enfrentar. Lo que dijimos desde la campaña para el 19F fue justamente: basta de alianzas de los diferentes gobiernos con las iglesias, basta de darles lugar, financiamiento, poder y voz. No queremos que sigan metiéndose en nuestras camas, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas y en nuestras vidas. No nos bastó ya con lo que fue capaz de hacer Grávida en Santa Fe, cuando secuestró a una niña que había pedido la interrupción legal de un embarazo que fue producto de una violación. Nosotras, a toda esta vía libre que diferentes gobiernos le dan en mayor o menor medida a las iglesias, respondemos con más organización. Exigimos la separación de las iglesias del Estado, exigimos la difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, su efectiva implementación, así como también la efectiva implementación de la educación sexual integral. Y además, este año particularmente llamamos a sumarse al activismo de la campaña en todos los territorios, porque si bien seguimos exigiendo todo lo que falta a los gobiernos provinciales, nacional, no nos quedan dudas de que es el activismo y la fuerza que supimos construir y que tenemos que saber reconstruir la que hará que todos los derechos conquistados se garanticen y que no queden en letra muerta. Somos nosotras las que vamos a lograr que nuestro triple lema, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, sean una realidad. Bueno, clarísimo, ¿no? El audio de Gio, la explicación. La campaña esta semana sacó una declaración que pueden leer en las redes sociales, rechazando el acuerdo firmado entre el gobierno de la ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, demandando que el mismo quede sin efecto y exigiendo la implementación de políticas públicas, laicas, democráticas e inclusivas, ¿no? Sí, ahí nos contaba Gio también que esta nota tiene más de 700 firmas y que ya se está organizando una acción en las calles para la semana que viene, así que hay que estar atentos, atentas a ver las novedades, porque el movimiento feminista, como decía la compañera, sigue en la lucha. Mañana las compañeras Marta Rosenberg, Nina Brugo, Elsa Schwartzman, todas compañeras pioneras en la lucha por el derecho al aborto, estarán en la Ronda de las Madres junto a Norita Cortiñas para compartir el rechazo a esta avanzada reaccionaria contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales en Cava. Pero ponen, digamos, en alerta a todo el país, ¿no?
Así es, compa, y bueno, ahora vamos a seguir en Opinión Socialista y estemos atentos y atentas a esta alerta feminista, ¿no? Ya está avanzado. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Y ahora sí, luego de escuchar la cortina musical y siendo ya las 22:41 de la noche, vamos a la columna sobre represión estatal y para eso le damos la bienvenida al responsable de la misma, nuestro compañero Patricio Pato Seco, integrante además de Resistiendo, Colectivo Nacional contra la Represión Estatal, y del Centro Cultural Diego Cagliero. Buenas noches, Pato, ¿cómo te va, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compas? Acá escuchando atentamente el programa. Bueno, también fanático de la columna de la deuda. Buenísimo. Bueno, y vamos a ver si logramos que todos seamos fanáticos de esta columna antirrepresiva que, si bien escuchaste recién a Patricia en la columna, te dejó algunos indicios de lo que había pasado en la década menemista con la represión. Pero bueno, cuando quieras, que ya es tarde, vamos a arrancar con la columna sobre represión estatal, Pato. Hoy vamos a estar charlando con Flor, la compañera de Marcos Bazán. Marcos fue acusado del femicidio de Anaí Benítez, es una causa armada, vale aclararlo, y bueno, fue juzgado y en el 2020 fue condenado a cadena perpetua, a más de 50 años, y estamos con Flor. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer tenerte acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, estamos muy próximos a un nuevo fallo en el segundo juicio sobre el femicidio de Anaí Benítez, en donde, según estableció el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se condenó en el primer juicio, como había dicho antes, de manera arbitraria a Marcos Bazán, tu compañero, por el femicidio de Anaí Benítez, incurriendo el TOC 7 de Loma de Zamora en graves irregularidades y presiones contra testigos de la defensa de Marcos. Llegar a esta instancia fue en una ardua pelea, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este recorrido? Y bueno, el recorrido en realidad empieza desde el momento en el que a Marcos lo encarcelan. Ahí enseguida nos empezamos a organizar y me encontré con un montón de amigos que Marcos no veía hace bastante tiempo. Ahí, bueno, los chicos hicieron su página, la página de Facebook de Marcos, que es Libertad para Marcos Bazán, basta de causas armadas ni una menos, y como el caso era tan mediático, nos dedicamos a desmentir todo lo que se estaba diciendo, y subíamos a la página todo lo que el abogado nos iba dando, ¿no? Después, bueno, se acercó al grupo la Coordinadora contra la Impunidad Policial y a partir de ahí empezamos a salir a la calle. Ya salíamos a la calle, ya nos manifestábamos en los tribunales de Lomas y hacíamos manifestaciones en la plaza de Lomas también, del centro, y en la estación de Constitución, pero lo que hicimos fue expandirnos y empezar a ir a otras actividades, porque hay muchos casos de represión estatal en todos sus aspectos, de gatillo fácil, de causas armadas y demás. Así que, bueno, y empezamos a conocer un montón de gente, empezamos a llevar el caso a todas estas actividades, nos escucharon, nos abrieron los brazos, y bueno, y muchos se siguen sumando el día de hoy. En el momento en el que lo condenan a Marcos a cadena perpetua, ya había algunas organizaciones que nos estaban acompañando que pudieron hacer unos amicus curiae, y a partir de eso, bueno, es que se pudo resolver que nada, que se tenía que hacer otro juicio, anular la condena y la realización de este juicio que se está llevando a cabo ahora.
Flor, me voy a colar un poquito en la conversación. Guillermo de los Hoyos te saluda, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pregunto, ¿cómo ves este nuevo proceso que se está llevando adelante desde el 1 de marzo? Y la verdad es que bastante bien, bastante bueno en comparación con el anterior. Creemos que es un proceso que es imparcial. Estamos viendo que la defensa puede trabajar bien, que Marcos está bien defendido porque, por ejemplo, el tribunal deja que la defensa pueda hacer bien su trabajo, cosa que no sucedió en el juicio anterior. El trato con los testigos es otro, también por parte de la Fiscalía. En el juicio anterior, como habían dicho ustedes, se ha vivido siempre un clima de mucho hostigamiento. De hecho, yo me estaba acordando el otro día que ya para la mitad del juicio nosotros estábamos con una actitud de repudio hacia el tribunal. Era una actitud pública de repudio, porque nos estábamos dando cuenta de que no estaban haciendo las cosas bien. Bueno, ahora lo que vemos es distinto, así que bueno, eso, qué sé yo. Después no sabemos qué va a pasar, qué decisión tomarán los jueces, pero sí nos parece que este proceso es totalmente distinto. En estas audiencias surgieron otras hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con Anaí desde que desapareció hasta que encontraron su cuerpo en la reserva. ¿Crees que se va a indagar sobre estas nuevas líneas de investigación para obtener una justicia real para Anaí, no? Bueno, hoy, por ejemplo, el particular damnificado en su alegato lo pidió. Y eso es algo que compartimos todos. Es algo que compartimos todos. Todos queremos que se llegue a la verdad. Sabemos, porque mismo Villalba lo dijo cuando declaró, que él no estuvo solo, es decir, hubo más partícipes y todos los testigos que declararon que en el barrio de Anaí había un aguantadero y se nombraron a ciertas personas. Entonces, considerando que evidentemente hay más gente involucrada en el femicidio de Anaí y que está en libertad y que es peligrosa, es necesario que se llegue a otra resolución, ¿no? Así que yo no sé qué va a pasar, pero esperamos que sí, que suceda eso. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Yo soy Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, che, otro colado en la conversación. Hoy fueron los alegatos de la querella, vos decías hace un rato, nombrabas algo de lo que decían, y de la Fiscalía. ¿Qué dijeron y cómo lo vivieron en la sala? Los alegatos, bueno, voy a empezar por los alegatos de la Fiscalía, bueno. que bueno, la fiscal es quien alegó primero, y la verdad es que bueno, ella retiró los cargos, pidió la absolución de Marcos y bueno, obviamente estamos muy conformes con esto, y además también nos pasa que todo lo que fuimos escuchando que relató la fiscal hoy, Mariana Monti, es lo que venimos diciendo desde el comienzo, ¿no? Y que venimos sosteniendo durante todo este tiempo. Así que, y después, respecto a los alegatos de la querella, fueron alegatos muy extraños, la verdad, porque lo que percibimos fue que no fundamentó nada el abogado de la familia de la víctima, que no argumentó, no explicó por qué llegó a las conclusiones a las que llegó, por qué él dice que este grupo de gente del barrio de Anaí, como el Gordo Mani, como Robert y etcétera, van a la casa de Marcos y Marcos colabora con no sé, con el entierro de Anaí. Nunca se llega a esa conclusión, además siendo que, como dijo la fiscal hoy, y cosa que ya se sabe hace rato porque está en el expediente, que intervino la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, en justamente
intervino los teléfonos y no se encontró nunca ningún nexo entre Marcos y Anaí, ni Marcos y Villalba, ni entre Marcos y cualquiera de las otras personas que son el Gordo Mani, Robert y demás, que sí están involucrados con Villalba. Entonces, Villalba, aclaremos que es el otro imputado en la causa. Es el otro y que está, bueno, acusado ahora formalmente por la Fiscalía y por la querella también de ser el abusador, por supuesto, porque se encontró ADN de él en el cuerpo de Anaí, y de ser quien la retuvo y de ser quien la asesinó también. Entonces, bueno, esto que digo es solo una pequeña parte de estas cuestiones que la verdad es que no tienen explicación, no las pudo explicar hoy el abogado de la familia. Sí, hoy se transmitió los alegatos por el canal de YouTube del tribunal y se pudo apreciar todo esto que está contando. Por último, además la fiscal, perdón, que quería agregar, la fiscal hizo un detalle de todos esos supuestos indicios que lo llevaron a Marcos donde está hoy, y que lo tuvieron detenido durante 5 años, y la verdad es que el abogado de la familia no pudo en ningún momento estar a la altura de esos argumentos, como cuando habló de la llave y demás. Y bueno, y terminó pidiendo 14 años por una participación secundaria y subsidiariamente 5 años y 6 meses por un encubrimiento. Muy claro. Por último, el martes próximo, 25 de abril, es el alegato de la defensa de Marcos. ¿Cómo se organizan para esa fecha? Bueno, para esa fecha tenemos pensado hacer una convocatoria en las puertas de los tribunales. Tenemos pensado hacer una olla popular, esperamos que venga bastante gente. Es un momento muy importante, necesitamos el apoyo de todos, como siempre. Hay que reclamar más fuerte que nunca la absolución para Marcos y bueno, y la verdad por Anaí Benítez. Así que, bueno, va a ser a las 9 de la mañana, por lo menos estamos citados a las 9 de la mañana, siempre está comenzando un poco más tarde, pero bueno, siempre tenemos radio abierta, micrófono abierto para que puedan hablar quienes quieran y contar sus casos también, que hay un montón de casos parecidos al de Marcos. Así que, bueno, nada, contamos con la presencia de todo aquel que se quiera sumar a apoyar. Bueno, perfecto. Ahí estaremos como siempre que pudimos, apoyando a Marcos y a todos sus amigos que también acompañan y organizan todo este reclamo. Bueno, te agradezco mucho, Flor. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Flor. Hasta luego. Pato, querido, excelente la columna y muy claro el testimonio de Florencia. Y antes de despedirte, ¿querías agregar algo más, compa? Sí, no quería dejar de resaltar lo que sucedió este fin de semana, el domingo, más precisamente a la mañana, en el barrio de Lomas del Mirador, en donde detuvieron a un joven del barrio Santo Vega, confundiéndolo supuestamente con alguien parecido que habían denunciado que le habían robado. El comando de Loma del Mirador, que también es el responsable, vale recordarlo, de las torturas que sufrió Luciano Arruga y de su posterior desaparición y muerte, comando que habían prometido cerrar y no cerraron, trasladaron a 2 o 3 cuadras justo en la puerta del barrio. Bueno, ese comando lo detuvo, le llevó a la comisaría que está a cargo del comando, que es la 8ª, y en el transcurso de horas lo torturaron a Mauricio Castillo, es el nombre del muchacho, y apareció ahorcado en la comisaría. Tenemos que tener muy en cuenta que, como siempre decimos, nadie se suicida en una comisaría. Un pibe que agarraron en la calle, inocente,
no va, que había salido a comprar facturas para desayunar con su familia, no se va a ir a suicidar en la comisaría. A partir de ese momento se sufrieron un montón de irregularidades hasta avisarle casi 4 horas después a la familia lo que había sucedido y entregar el cuerpo para su autopsia desnudo, sin la ropa, sin nada. Y cuando el barrio se organizó, ayer estábamos en la puerta de la comisaría reclamando por estos hechos y porque apareció una foto de Mauricio ahorcado en la comisaría que no tenía por qué estar y circular en los medios. Fuimos a reclamar eso y hubo una terrible represión con balas, con gases, llevándose a 3 chicos detenidos que ya ahora están en libertad, pero que siguió después en el barrio Santos Vega en una caza indiscriminada contra la gente que se había convocado en la comisaría. Me recordó muchísimo a lo que fue la represión en la reforma previsional, porque las motos salieron a cazar con una hazaña terrible. Y mañana, Pato, tenemos una actividad en Tigre, ¿no? Sí, mañana también tenemos una actividad justamente en el barrio de Las Tunas, convocado por la familia, por Rosa Duarte, convocando organizaciones para empezar una campaña de denuncia por el asesinato de su hijo, que fue asesinado por venganza y por combatir en el barrio a los narcos. Básicamente eso, no dejan entrar a los narcos en el barrio, ya habían sufrido amenazas, otro hijo de Rosa, Manucho, le habían pegado un tiro por este tema y bueno, hace unas semanas atrás entraron en la casa del hijo de Rosa y lo mataron en venganza por todo esto. Bueno, tenemos la convocatoria en el merendero que tiene Rosa para todo el barrio para poder organizarse ahí en Callao 988. Pato, jóvenes que aparecen suicidados en las comisarías, jóvenes que enfrentan al narcotráfico y son asesinados por sicarios y bueno, todo esto que traías de la causa armada de Marcos, la verdad, excelente la columna, compa, te despedimos. Muchas gracias, compa. Gracias, Pato. Gracias. Bueno, nosotros seguimos ahora en Opinión Socialista en Radio. Hemos tenido un gran programa hoy, donde entre otras cosas pusimos la lupa en la farsa electoral, así que nunca mejor título que ese, ¿no? Sí, así es. La verdad es que es un espectáculo obsceno de los políticos del régimen que se disputan cargos que irían a obtener más adelante, digamos. Sí, es importante que volvamos, a riesgo de ser reiterativos, a aclarar que estas elecciones tienen un carácter de clase, ¿no? Por eso hablamos de farsa también, y que eso se ve claramente en esta situación. Claro, y es notable cómo el gobierno y la oposición burguesa se tiran dardos como si ninguno de ellos fuera responsable de nada de todo esto que nos está pasando a nosotros como clase, ¿no? Aníbal Fernández salió a hablar de que el ajuste de la oposición no cierra sin represión. La verdad da risa, lavándose las manos de frente a todo lo que sucede hoy en materia de persecución a los que luchan, ¿no? Claro, Aníbal Táser Fernández, ¿no? Tampoco se hacen cargo de ser responsables, digamos, de las condiciones de vida actuales de la clase trabajadora y del pueblo empobrecido. Recién baste una pastillita de lo que acaba de comentar de la realidad Pato, ¿no? Vienen gobernando desde siempre los mismos sectores sociales y los que aparecen como alternativa tipo Milei responden a la misma clase y a los mismos sectores, ¿no? Sí, con un plan claramente antiobrero, antisindical. Claro. Es así. ¿Y gobernarían para quién? Para lo mismo, para las grandes empresas, para el FMI, para los grandes capitalistas. A todos ellos hay que oponerles la unidad más amplia de la clase trabajadora. Así es, y sobran ejemplos todos los días de cómo nuestra clase se organiza de manera cotidiana. Bueno, lo comenta Pato, lo comentan compañeros, ¿no? Se organizan para defender los derechos, la vida. Estos dos ejemplos que tenemos aquí en las columnas, en las tareas que realizan nuestros compañeros en el ámbito antirrepresivo, en el de la autoconvocatoria, por la suspensión del pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? Claro, estos son algunos de los lugares donde la clase trabajadora, los sectores populares y el activismo se junta de manera unitaria para presentar batalla contra los que hambrean al país. Qué lindo sería que
eso tome cuerpo en un acto unitario el 1 de mayo, ¿no? Sí, totalmente. Como ha quedado demostrado más de una vez, digamos, el 1 de mayo es la fecha por excelencia de nuestra clase, de la clase trabajadora, la fecha que tiene alcance global y que hemos arrebatado al calendario a fuerza de luchas, de muertes, más allá hasta de decir un acto unitario, tiene que un carácter urgente, ¿no? Claro, todas las instancias, todas las expresiones de lucha, ¿no? Pueden confluir en un acto, en una expresión unitaria, en un acto, en una consigna, si no unitaria, para poder darle lugar a este fenómeno de resistencia al ajuste que hoy protagoniza nuestra clase y el pueblo empobrecido, pero que lo hace sin un eje vertebrador, sin una instancia que una esas luchas, ¿no? Por eso se pueden dar el lujo los políticos burgueses de decirse cualquier cosa entre sí y de aparecer en los medios para tratar de arañar algún voto más en estas elecciones. Si no, podemos escuchar ahora, ya nos estamos yendo, rápidamente vamos a escuchar lo que dijeron esta semana negando la persecución a los que luchan y embelleciendo la enorme transferencia de recursos que significó un nuevo dólar soja. Escuchamos el audio y ya después nos vamos despidiendo. Y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una belicosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, y todo lo que proponen saldría únicamente con represión, no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Está claro que los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria. Por eso, a partir de aquí, el curso de acción que llevaremos adelante es claro. Por un lado, avanzaremos en los acuerdos de precios con los exportadores, que tendrán acceso al dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo que tiene que ver con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura. Al mismo tiempo, vamos a fortalecer la rigurosidad con los formadores de precios en la fiscalización. En el mes de marzo llevamos adelante 63.589 fiscalizaciones, tanto con monitoreo web como presenciales, labrando más de 1.045 actas. En los últimos 8 meses impusimos multas por más de 2.800 millones de pesos, mientras que entre el 1 de enero de 2020 y el 12 de agosto del año pasado se impusieron multas por 1.800 millones de pesos. Está claro que esto no es suficiente. La verdad que dan risa, compa, no tenemos más tiempo, daría Tombolini, Aníbal Fernández, dan risa, pero bueno, daría para otro programa entero esto. Compas, ¿no? Así, bueno, se nos acabó el programa, no hay más tiempo, teníamos un tema más preparado, pero no, insisto, no hay más tiempo. Así que Sergio, Guille, nos estamos yendo. Nos vemos la próxima. Hasta el miércoles. Chau a todos y a todas. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en Radio. Y muchas gracias a Diana por el aguante. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.